En 1975, Luis Alberto Machado publica La Revolución de la Inteligencia y con ello provoca el mayor revuelo en los medios literarios, científicos y políticos que se recuerda en el país. Entre incredulidad, escepticismo, admiraciones y burlas, Machado defiende su tesis. En 1979 es nombrado ministro de la Inteligencia, desde donde comienza su labor de renovación socioeducativa con el objeto de transformar al hombre. Profesionales de diversas ramas, estudiosos e investigadores de la materia que creían en la tesis de Machado, tuvieron cabida en el Ministerio de la Inteligencia. Uno de ellos fue el doctor Ernesto Palacios Prú. Ernesto Palacios nació en Caracas en 1943. Estudió bachillerato en el Liceo Fermín Toro entre 1957 y 1962, final de la dictadura de Pérez Jiménez e inicio de la democracia, época de turbulencia política y disturbios estudiantiles. Esta situación lo llevó a hacer sus estudios de medicina en la Universidad de Génova, Italia. En 1967, ingresa en la Universidad de los Andes, en Mérida, donde obtiene el título de médico cirujano. A partir de ese momento, y según vemos en su extenso currículum, Ernesto Palacios hace posgrados, alcanza más títulos, participa en concursos, hace investigaciones, escribe, asiste a congresos, practica la docencia, dicta conferencias, logra cargos. Sin embargo, él se define como un maestro y se ríe al ver la cara de asombro de algún funcionario cuando le pregunta cuál es su profesión, y él responde sencillamente: soy neurocientífico. En su laboratorio de la Universidad de los Andes, lo encontramos rodeado de aparatos complicados, de ratones y otras especies animales que le sirven en sus investigaciones, y de un equipo humano que le ayuda a descifrar incógnitas. Ernesto Palacios, un hombre que trabaja incansablemente y que no pierde ni la sonrisa ni el sentido del humor, siempre está presto a atender la solicitud de los alumnos en cualquier sitio de la universidad. Esta noche, Ernesto Palacios, el maestro, el neurocientífico, hace un alto en sus complicadas investigaciones sobre el cerebro humano, abandona por unas horas la tranquilidad de la provincia y viene a compartir sus experiencias con nosotros en Primer Plano. Buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Esta noche continuamos con la serie de programas que hemos venido dedicando al tema de la educación. Cada vez que he tenido oportunidad de conversar con algún dirigente político, cultural, universitario, siempre me dicen que el problema fundamental de Venezuela es la educación. Sin embargo, cuando uno ve las encuestas de opinión pública que se hacen en el país, encuentra que la educación ocupa un lugar muy secundario. La gente, cuando le preguntan cuál es el principal problema que usted tiene o cuál es el principal problema del país, siempre se refieren al alto costo de la vida, la inflación, el desempleo, la inseguridad, la violencia. Pero la educación solo aparece cuando aparece en último o penúltimo lugar y nunca tiene más de un 1% de señalamiento. A mí esto me llama la atención, o sea que las personas más calificadas, más preparadas en la sociedad piensan que la educación es el problema fundamental, pero aparentemente el conjunto del país no lo siente así. Cuando yo escuché por primera vez el planteamiento de Luis Alberto Machado, pensé que era un planteamiento muy revolucionario, porque en el fondo las estructuras de poder y las diferencias de poder que existen en la sociedad se basan en diferencias de conocimiento, y es evidente que el conocimiento es lo que hace que los países más poderosos dominen a los menos poderosos o que ciertos grupos dominen a otros. Y pensé que era una idea que tenía un enorme atractivo popular, político, filosófico. Y sin embargo no ha sido así. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Es que no tiene esa idea
el potencial que algunos han creído. Es que la educación no es un problema en el país, es que no es modificable el reparto de conocimientos que existe en el país o en el mundo. Mira, Marcel, yo creo que el problema habría como que definirlo o enmarcarlo en lo siguiente. O sea, eso que te dice la gente de verdad es lo inmediato. Si la gente te dice, mire, yo tengo hambre, o la gente se siente agredida en la sociedad, hay una especie de ruptura del contrato social que nos unía como nación. Fíjate que aquí a la gente hay que castigarla para que escuche el himno nacional, o hay que castigarla para que ponga la bandera. Es decir, los nexos que nos unían, que nos permitían querernos un poco como nación, eso están tan rotos. Eso es lo que yo llamo la ruptura de ese contrato social que nos permite vivir en comunidad y decir que vivimos en Venezuela. Acaban de descubrir las fronteras y además descubrieron que estaban abandonadas. Entonces, esos son los problemas inmediatos que tiene la sociedad. Ahora, el problema de fondo sigue siendo definitivamente la elevación de la calidad del individuo. Y eso pasa por el proceso educativo. Mira, es que lo que hizo el doctor Machado, yo lo considero por una parte el único proyecto político-social de envergadura de este experimento democrático que lleva ya 37 años. De resto eran obligaciones de la democracia, acabar con el fantasma de la dictadura, mejorar la situación, hemos pervertido la situación del salario, todas esas cosas con la cantidad de deformaciones que se le han producido en los diferentes gobiernos que hemos tenido. Pero un verdadero proyecto político-social como ese, hay muy pocos. Lo demás eran obligaciones de la democracia. ¿Qué hace a ese proyecto tan especial? Marcelo, una cosa muy simple, es decir, aumentar la calidad del individuo que compone un grupo pasa por madurar su cerebro, sí que es una verdad de perogrullo. ¿Qué hacen los atletas? Mucho ejercicio, con mucha disciplina, y después tú le ves esos hermosísimos músculos que tienen los atletas. ¿Y por qué no puedes tener un hermoso cerebro? Es un cerebro que te permita entender mejor, que te permita expresarte mejor, te permita mejorar tu capacidad de síntesis, te permite incluso amar, te permite la predicción, que es tan importante, no la brujería, porque nosotros somos, como decía un gerente mexicano, muy milagreros en eso, siempre estamos como esperando, ¿no? Como si las cosas fuesen simples tormentas. Eso es un cerebro mucho mejor. Ahora, el cerebro no es algo que viene dado. Yo recuerdo mucho de niño oír una expresión de cuando se quería referir a una persona que era brutal, decía, es que ese es fruto del cerebro. Sí, ¿sí? Como para decir que ese sí. O genético, es que el papá también era, tú sabes, era medio quedadito. No, mira, hoy con la información que tenemos hoy en día, Marcel, el cerebro es una cosa muy compleja. Mucha gente te va a decir a ti, mira, el cerebro es como una computadora, un conjunto de computadoras, los más avanzados. Mira, para ilustrártelo de alguna manera, en el cerebro tú tienes 10.000 millones de células. Es una condición privilegiada, es verdad, porque están metidas en una caja ósea para protegerlo. Imagínate tú, si tuviéramos solamente piel, cada golpecito sacudiría el cerebro y entonces habría más trastornos políticos. Entonces, aparte de que quizás muchos políticos nuestros a lo mejor no tienen esa protección allí. Pero lo que te quiero decir es esto, tienes 10.000 millones de células. Y ahí me da como cosa a veces decir la siguiente cifra. El cerebro es como que si tú tuvieses una central telefónica y tú tienes que comunicarte con un empleado y decirle, mire, compre pan. Y entonces, imagínate que tú coges un teléfono desde la central y el tipo agarra el auricular y se recibe la orden. Entonces el hombre corre inmediatamente y compra el pan. Así trabaja el cerebro. Y eso se llaman las uniones sinápticas, que tú las tienes para ordenar la pinza, para que tú puedas escribir. El cerebro va... para que se haga la conexión. La conexión. Sin conexiones, que se llaman técnicamente sinapsis, que significa esto, adosamiento, sin continuidad, porque ya son individuos, células independientes. Entonces, son 3 trillones. Fíjate qué barbaridad. O sea, un 10 seguido de 3.000 millones de ceros. Esa es la capacidad que tiene el cerebro. Eso es mentira. Ni en 10 años habrán, todas las computadoras sumadas llegarán a esa cifra informática, ni el código genético. El código genético se dice que tiene 10 a la 5, una cifra impresionante también, pero en el cerebro tienes 10 a la 13. O sea, tienes más información, parece mentira. Tienes más información en un cerebro de un adulto que lo que tiene todo el programa genético. Eso a veces los geneticistas no lo creen y se pelean mucho conmigo por eso, pero es así. ¿Y cómo se conectan todos esos millones de millones? A eso voy. Tienes las conexiones dentro del cráneo, dentro de ese cerebro que tenemos en la caja craneana, más todas las conexiones que van al sistema. Y eso lo tienen todos los individuos genéticamente. El problema es ponerlas en uso. Fíjate, si uno no las usa todas.
No, uno las puede usar todas. Eso es otro de los mitos que hay de que uno usa apenas un porcentaje del cerebro. No usa todo el cerebro. El asunto es usarlo coherentemente, eficientemente, disciplinadamente. Si tú tomas a un niño de 5 años y le desarrollas su fantasía y le das un cartoncito y un huequito y le dices, hijo, cuenta estrellas, y el tipo se entusiasma con esta estrella y sigue y llega a los 15 años contando estrellas, tú puedes estar seguro que ese niñito va a tener cierto interés por la ciencia. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido con nosotros? Que hemos domesticado el cerebro. Y por eso el problema es educativo. Nuestra educación es domesticadora. ¿Qué fue lo novedoso de Machado? No, pero si vamos a estimular. Y estimular trae una gran ventaja. Vamos a hacer de cada individuo un individuo. Porque ese falso concepto que tiene nuestra educación de que tiene que ser democrática. Pero es democrática porque todos somos igual de malos. Todos somos igual de repetidores. La estimulación tiene la ventaja de que va a permitir desarrollar las capacidades individuales. Y esa fue la gran revolución de Machado. Que, te repito, es una verdad de perogrullo. Es decir, nosotros sabemos en el laboratorio que si tú estimulas, simplemente esto, Marcel, nosotros hicimos un estudio que era tomar ratoncitos que son criados en cajas negras, que son criados que solamente tienen contacto con el agua y la comida, que no tienen ningún estímulo. Y los comparábamos con ratoncitos vagabundos de la calle. Los ratoncitos vagabundos de la calle que tienen que esquivar los carros, que tienen que meterse en placa, evitar la trampa que le pone la gente, tenían mayor número de sinapsis, mayor número de esas conexiones. Hoy sabemos, tomábamos unos pececitos que viven en lagunas muy tranquilas y los colocábamos en unas cosas que nosotros llamábamos cámaras de natación forzada, unos tubitos, lo metíamos ahí y le hacemos pasar 3.5 litros de agua. Él vive en las lagunas andinas a 2.800 metros de altura, de 2.800 en adelante, y él es muy tranquilo. Pero si tú lo ponías a nadar contra la corriente, él no se podía devolver porque era un tubito. El tipo desarrolla hasta 3 sinapsis por cada ordenador a sus músculos. Y siempre tienen una. Eso nos enseñó que realmente el cerebro no era tan rígido como se pensaba hasta los años 60. Hasta los años 60 sabíamos que esa gran cantidad de células que yo te dije que están en el cerebro tienen un problema muy grave, que no se dividen nunca más. Mientras que la piel, tú te la puedes cortar constantemente al afeitarte, y sin embargo la piel se va regenerando. Se va regenerando, entra en procesos de mitosis, y la neurona no. La neurona prácticamente se castra después de cierto momento crítico en el cual lo que le queda a ella es madurar. Y Cajal, el gran científico español, decía que ese es el modelaje, y ese es el modelaje que puedes inducir por la estimulación. Si tú después que la célula alcanza ese sitio final donde ya va a estar, acuérdate que las neuronas del cerebro no pueden estar en la médula, ni las de la médula pueden estar en el cerebro porque el desastre es total, o sea, dejas de ser un individuo. Esas células, una vez que alcanzan esos sitios, deciden el modelaje celular, que significa adquirir todas las características finales que ellas van a tener. Muchas de esas están programadas por el gen. Entonces, la gente decía, bueno, tú naciste inteligente porque naciste con muchas más. Suponte que eventualmente eso puede ser así, que algunas personas puedan haber nacido con un número mayor de las sinapsis o de las uniones que tiene normalmente o en promedio los individuos de su comunidad. Pero resulta que sabemos, así como el pececito aumenta sus sinapsis en el músculo, si tú entrenas esas neuronas, si tú entrenas ese cerebro, si tú tomas a un niño y lo educas, desde chiquito lo pones, ven hijo, para que tú oigas, no las canciones que tengan cierta armonía, que tengan cierta composición, que tengan cierta calidad en el sonido, progresivamente, a lo mejor el tipo no va a ser un Mozart, pero te garantizo que musicalmente va a estar educado. Entonces, eso es posible y eso es lo que constituía en esencia la gran tarea que se propuso el doctor Machado, a quien conocí en esa época. Y vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera que habláramos un poco de las diferencias que se han observado en los cerebros de las distintas personas y cuáles son esos cambios que se pueden hacer, porque nos ha dicho varias veces que hay cosas que vienen dadas, que vienen programadas genéticamente, sí, pero hay otras que aparentemente se pueden cambiar. ¿Cómo se pueden cambiar? ¿Para qué se pueden cambiar? Ya regresamos. En ese momento tú nos decías cómo
el cerebro tiene una parte fija, o sea, que viene dada, que viene predeterminada, y Sí. tiene una parte que es modificable. ¿Cómo se modifica? ¿Para qué se puede modificar? Sí, hoy sabemos que, por ejemplo, el número de células, vamos a llamarlo la información genética. O sea, el genoma nuestro dice, háganse tantas células. Generalmente el cerebro produce más células de las que va a necesitar al final. Y se calcula que existe una pérdida de casi el 30% de las células inicialmente, en dos procesos. Cuando el niño crece, él pasa por una etapa que se llama, hablando siempre cerebralmente, proliferativa. Las células se van a multiplicar tal cual como se multiplican las células en un cáncer, mayor cantidad de células. Pero luego llegan a un sitio, entonces tú las identificas. Estas son las células del cerebro y tienen una forma. Estas son las células del cerebelo, las que controlan la marcha, el movimiento. Y también tienen una forma determinada, pero tienen un sitio determinado. Se quedan quietas allí y no se dividen nunca más, hasta nuestra muerte, no se dividen nunca más. Por eso te repetía que en los años 60, hasta los años 60, pensábamos que el cerebro era un órgano muy rígido, que no era capaz de reaccionar ante los estímulos, sino que lo que era y ya está. El que nació bruto se acaba bruto, decía la gente. Fulanito no se va para conoquero, y fulanito, este sí lo vamos a meter a doctor o a monseñor, como decían antes, ¿no? que era lo que hacían la selección universitaria antes nuestros padres. Te lo ilustro, Marcelo. Déjame buscarlo acá. Aquí lo tienes tú. El cerebro, cuando un niño tiene 25 días, es como un tubo. Y progresivamente se va corrugando hasta los 9 meses cuando el niño nace. Ahora, si yo miro las células de este cerebro, fíjate, parecen arañitas las del cerebelo. Claro, esto es un ratoncito. Te voy a mostrar las del humano. Esto es cuando uno nace. Esto es genético. Pero todo esto va a modificarse a medida que te vaya llegando información fuera de lo genético, epigenética. O sea, va a ser el modelaje. Si tú recibes más estímulos y si los estímulos son coherentes, sincronizados, que no te vayan a producir perturbación en el modelaje, en la maduración final de esas células nerviosas, tú logras un individuo con mayores capacidades cerebrales. Eso sí no tiene cuestionamiento ninguno. ¿Y cómo se logra eso? ¿Y cómo sabemos que eso es posible de lograr? Mira, nosotros repetimos el experimento de los pececitos en ratones. Entonces, hacíamos una maldad. El ratón de la calle es buen nadador, sobre todo cuando hay inundaciones, pero nuestros ratoncitos de laboratorio o las ratas que tenemos son muy malas nadadoras. Entonces las ponemos en unos estanques. No la que nadie me vaya a criticar eso. No, menos mal que no estamos en Inglaterra, podemos hacer todas esas torturas a los animales. Entonces las ponemos a nadar mucho tiempo, hasta 1 hora. Y estudiábamos cada 5 minutos los cambios que ocurrían en su cerebro. Descubrimos otra cosa impresionante, Marcel. Dentro de los nervios que van a dar las órdenes, como te decía antes, las órdenes periféricas, tú se las transmites a tus músculos para caminar o para detenerte o para escribir. En el caso del cerebro es más difícil porque ahí la infinidad de conexiones es mucho mayor. Como te decía al inicio, yo puedo tener un cerebro con muchas más células. Como pensaba mucha gente antes, ¿no? Debe ser que Einstein tiene mayor número de células. No, Einstein no tenía mayor número de células, tiene el mismo número de células que tienes tú. Lo que pasa es que Einstein supo conexionar mejor sus neuronas. Con los mismos experimentos de estímulo vía el ejercicio, claro, el animal lo que ocurre es que cuando él está moviéndose mucho, se angustia, acelera su ritmo, comienza a tener angustia por la muerte, y aunque no sea un filósofo, nuestras raticas, comienza de alguna manera a hacer elaboración cerebral. Ya no solamente en conexión con sus músculos, sino a desarrollar sus instintos, a que sus instintos presionen su sistema neuronal. Y aumenta a los 10 minutos, se reduce tremendamente los componentes moleculares de las neuronas que controlan la musculatura. ¿Qué quiere decir eso? Acuérdate que ya hemos ido a un mundo mucho mayor. O sea, ahora nos hemos metido en las moléculas, no solo vía los microscopios electrónicos, sino toda esa tecnología que se ha montado sobre el mundo biológico. Hoy en día tenemos telescopios poderosísimos, pero al revés, que están mirando el micromundo. Y hoy podemos ver el comportamiento de las moléculas que se están moviendo constantemente en tu cerebro. Para que una sinapsis de esa funcione, o sea, la conexión entre una neurona y la otra, como cuando dos personas se dan la mano y se expresan el gusto de conocerse, igual hacen las neuronas, se comunican entre ellas.
Si tú aumentas los labios comunicadores o las moléculas o las palabras para la comunicación, tú aumentas la riqueza cerebral. Es igual que lo que ocurrió con las computadoras. Tú tenías programas antes muy torpes, las computadoras tenían muy poca capacidad comunicacional. Hoy puedes hacer tremendas redes de sistemas de computación porque has amplificado la capacidad comunicacional. Ese es el secreto de la estimulación cerebral. O sea, es como darle más vocabulario a una persona. Exactamente. Hoy sabemos que eso ocurre, Marcel, no solamente porque aumenten la sinapsis, como el caso que probamos en el sistema nervioso periférico, sino porque puedan aumentar ciertas estructuras. Uno de los experimentos que más tiempo me ha costado, quizás porque no ejercité suficientemente el cerebro, me costó muchos años y que lo hice con el grupo nuestro allá en Mérida, que es el de sinaptogénesis, que llegamos a comprender incluso que la cosa pareciera que se hace más compleja, pero al mismo tiempo es más simple. Mira, llegamos a entender que durante el desarrollo, así como te mostré en esa imagen anterior, que primero somos como un tubito y después se va complejizando ese cerebro, así se van complejizando celularmente, como también te mostré en la otra imagen, pero también nos vamos complejizando molecularmente. Yo hoy en día estoy persuadido que para que en el cerebro se producen proteínas particulares, nosotros logramos encontrar una. Hasta ahora en el cerebelo, el que controla los movimientos. Cuando tú has visto esas personas que dicen que tienen mal de San Vito o que tienen movimientos tónico-clónicos, lo que significa es que tienen movimientos descontrolados, o sea, la corteza cerebral manda mucho impulso eléctrico y su brazo se mueve como en el mal del San Vito. Pero tiene una región, todos normalmente tenemos una región que controla esos movimientos para que salgan graduados, para que podamos escribir, para que podamos pintar, o sea, la precisión de lo que se llama la pinza, que es lo que va adquiriendo el niño en su desarrollo. Eso lo podemos perder en el adulto. Bueno, para que eso ocurra, en ese sistema controlador del movimiento aparece una proteína. En el caso del ratón al día 7, en el caso del niño aproximadamente el 6º mes. Y fíjate tú qué curioso, a partir del 6º mes es que el niño comienza a prepararse de la absoluta dependencia, porque nacemos absolutamente inútiles. Desde el punto de vista motor, el niño hay que hacerle todo. Y lo vas preparando hasta que el 9º mes o al año el niño se hace autónomo. Y es una de las primeras grandes revoluciones en las cuales participamos por fortuna, que es la autonomía motora. El niño comienza a dar sus primeros pasitos y a quebrarte todos los corotos que tengas en la casa, pero eso significa un gran cambio para el cerebro. Yo quisiera regresar un momentico al caso de los ratones. Cuando ese ratón está sometido al ejercicio y al estrés y empieza a pensar que se va a morir si no tiene éxito en el esfuerzo que está haciendo, ¿qué cambios ocurren en él? Te lo muestro. Aquí tienes el caso del pececito. Fíjate lo curioso, si tú lo anestesias, él aumenta los elementos que él tiene dentro de sus axones, dentro de esa mano de comunicación, dentro de ese labio para la comunicación, lo que se llaman los neurotransmisores. Tú has oído la adrenalina, que hay hasta una canción, la acetilcolina y una gran cantidad de péptidos que se han encontrado más recientemente. Ellos lo que hacen es que estimulan la otra célula y le dicen, mira, te traigo la información, me están pellizcando. Entonces esta célula le dice a la otra, mira, pellizcaron en el músculo, en la piel correspondiente al músculo tal, mándalo a retirar de ahí. Entonces tú lo que haces es que retiras el brazo. Realmente esa es la comunicación. Que no es lo mismo que la comunicación que tienes en el cerebro. Que no es lo mismo cuando estás pensando, Marcelo, tú dices, concha, ¿cómo hago yo para cambiar este país? O sea, estás elaborando ahora, pero también estás comunicando con neuronas, que eso es lo que se llama la capacidad ideacional o de abstracción del individuo, que es el mismo proceso comunicacional con las mismas bases moleculares, pero no, digamos, no con el automatismo del que yo te estaba hablando antes. En el caso, aquí tienes en el caso pero déjame mostrar quizás esto. En el caso del ratoncito que lo sometemos a esas cosas, lo que ocurre es esto. O sea, si tú lo anestesias, eso sí vale la pena que lo veas. Si tú anestesias, yo no sabía lo que nos pasaba cuando nos anestesiaban. ¿Qué nos pasa cuando Mira, nos anestesian? tú ves esta cantidad de pepitas que están aquí. Las ves aquí, está chiquitita. Esta cantidad de pepitas tú las ves acá. Eso contiene el neurotransmisor. Si a mí me anestesian, mira cómo aumenta el neurotransmisor. ¿Por qué? Porque no se libera, o sea, no sale la palabra. Estas son las palabras. Acumulando ahí. Se acumulando las palabras. Eso es lo mismo cuando le entra un virus a una computadora y no te pueden salir las palabras y ya perdiste el disquete y perdiste todo. No sale, están acumuladas, la información se queda acumulada.
O sea, lo que ella puede hacer se queda O acumulado. sea que en el fondo aquel dicho de que órgano que no se usa se atrofia es Eso verdad. es absolutamente sobre todo válido con en el cerebro. Absolutamente válido en el cerebro. Mientras más se use, mejor. Sí. Ahora, Mira el ejercicio. No hay palabras, se perdieron todas. ¿Por qué? Porque el neurotransmisor se liberó. Entonces, ¿cómo no vamos a usar el cerebro? ¿Por qué nos vamos a condenar entonces a esa mediocridad en que nos hemos condenado? ¿Por qué no vamos a condenar a lo que yo te decía inicialmente? Es como la domesticación del cerebro. Todos ustedes tienen que aprender lo mismo. Es decir, todos ustedes tienen que ser igual de bobos. No puede ser. Deja que yo desarrolle mi cerebro. Pon los niños a desarrollar el cerebro. vamos a cumplir una compromiso y al regreso quisiera ver cómo se puede desarrollar el cerebro, qué impacto puede tener. Okay. Ya regresamos. Hace un momento comentamos la importancia de ejercitar el cerebro. Entonces, ¿cómo se logra eso? ¿Qué efectos puede tener sobre un país? Mira, vuelvo al comienzo, mira, definitivo. Es decir, supón tú que a nosotros nos enseñaron a tenerle fobia hasta el trabajo. Nosotros somos milagreros, es decir, creemos Sí. que todo nos va a venir. Bueno, siempre ha sido, en Venezuela, relativamente hablando, la vida ha sido muy fácil si la comparamos con cualquier otro país. Y de hace mucho tiempo, no solamente por culpa del petróleo. Nosotros- mucho yo creo antes. que nosotros somos monoproductores y mega exportadores de la época de la zarrapia, el café, el cacao. Es decir, todo, Bueno, en el siglo- todo el país vivía más o menos de eso, aunque eran agricultores. Y después vino el petróleo y la terminó de complicar la cosa. Pues, es decir, todos vivimos de lo que deja la renta petrolera. Entonces, eso creó la mansedumbre cerebral, a mi juicio, creó una especie de domesticación. Es decir, ¿para qué vamos a ser expertos si todos nos vienen? Imagínate tú que, suponte, como decía este gerente mexicano, suponte que Beethoven hubiese dicho, no, pero ya yo hice 3 sinfonías, ¿para qué va a hacer 9? ¿No? Un poco eso nos cayó a nosotros encima. Y entonces, imagínate una sociedad ahora motivada, una sociedad que tenga orgullo por el trabajo, una sociedad que su cerebro esté encendido constantemente, que tenga pasión y que piense que el trabajo no es un castigo, sino que al contrario. Yo siempre he dicho que a mí me pagan por divertirme. Y trabajo a pesar de las dificultades que nos crean a veces las autoridades y todo el mundo. Es decir, porque para mí no es que es mi obligación, es que es mi placer. A mí me gusta eso, a mí me gusta esas cosas, hacer lo que hago. Imagínate tú que este programa se le hubiese dado continuidad en el tiempo. Un programa que era para mí mi ilusión. Yo dije, aunque los científicos puedan decir eso son verdades de perogrullo, pero el señor tuvo, me refiero al doctor Machado, de llevarlo al plano político, darle visibilidad política. Incluso yo en una oportunidad le comenté a él que yo me asocié a la cosa, pero yo pensé que tenía muchos fondos y yo pensé que me iba a servir para mis propias investigaciones cerebrales y resulta que terminé trabajando para ellos. Pero realmente era así, Marcel. Por eso decía, si esto se implementa, si universaliza en el país, y podemos tener una escuela más inteligente, una escuela que vuelva a la experimentación. El drama de nuestra escuela es que perdió la experimentación. Los niños los ponen a repetir como loritos, como decían en mis tiempos. Pero ¿cómo puede un país salir de eso? Te voy a poner un ejemplo. Aquí la gente se queja continuamente de la educación, de que no sirve para nada, de que es insuficiente, de que es inadecuada, de que no es pertinente y de que es carísima. Entonces, cada vez que un colegio, para mejorar la calidad de los docentes, para mejorar la calidad de los laboratorios, de la biblioteca o de las instalaciones físicas, plantea un aumento en la cuota, se forma un escándalo, lo denuncian en el IDEC, va el señor Lorenzo Tovar al colegio, amenaza con cerrarlo. Gran escándalo político, gran escándalo en los medios de comunicación y no se hace el aumento. Claro. A mí me ha llamado la atención eso y me puse a buscar cifras. Y por lo que tú educas a 30 muchachos en la Universidad Católica, más 30 muchachos en el Colegio Cristo Rey, más 30 muchachos en el Colegio San Ignacio, y cito estos 3 casos porque son de las 3 instituciones más eficientes y mejores que existen en el país, con el precio que tiene educar a esos 90 muchachos, 30 en el San Ignacio, 30 en el Cristo Rey y 30 en la Universidad Católica, uno educa un muchacho en un colegio de secundaria en los Estados Unidos. Estoy hablando de un colegio bueno, que fue la cifra que obtuve. Entonces, ¿cómo vamos a tener educación mejor si hemos creado todos los elementos
para que la educación se mantenga lo más mediocre y lo peor posible. Cada vez que en la universidad se plantea una contribución de parte de los que van a la universidad, se arma un escándalo político, social, económico en todo el país y se bloquea esa iniciativa, y por eso la universidad se ha estancado. Y así ocurre con todo. O sea, hay una élite de poder en el país que tiene la capacidad de bloquear cualquier esfuerzo que se haga por mejorar la educación. Entonces, Claro, ¿cómo supera claro. un país eso? Rompiendo con esa domesticación cerebral. ¿Y cómo la puede romper? Muy fácil. Yo creo que se están dando los pasos. Ojalá, si Venezuela no fuese inventada cada 5 años, Marcelo, cada 5 años inventamos el país. Y el que llega, pero desde la educación, Todo no de creas verdad. que es nada más que Miraflores, inventan todo de nuevo. Ese es uno de los dramas que esa es parte de la domesticación. Otra parte de la domesticación, no es posible que tengamos muchachos más talentosos para que se abaraten y cada quien asuma un poquito más de responsabilidad. Cuando tú tienes 1.600% más de metros cuadrados de construcción de partido político que de ciencia y cultura, por ejemplo. ¿Cómo es Esa es eso? parte. Explícame Yo una eso. vez hice una investigación muy sencillita. ¿Cuántos metros cuadrados usan los partidos políticos? Cualquiera. Yo no tengo afiliación partidista. Yo creo que los partidos son necesarios en democracia, solo que deben de reorientarse y educarse, porque ahí también hay domesticación partidista. Y entonces los muchachos, le pegué muy poca cosa, por cierto, estima de alguna manera cuántos metros cuadrados tienen los partidos políticos. Y después, más o menos, cuánto tienen los edificios científicos, es decir, Suma el IBIC, los institutos de investigación de la central. Eso más o menos existe, porque todas tienen oficinas de planificación. Eso más o menos se consigue, pero de todas maneras esto es muy grosero. La cifra que el muchacho me trajo era entre 1.200 a 1.600 metros cuadrados más que lo que tenía toda la cultura y la ciencia. O sea que yo fui candidato a gobernador una vez y fui a un pueblito que llaman Quebrada de Piedra. Allá habían 5 casitas, 4 ranchos y una casa distrital de un partido político. No puede ser. Eso es domesticación del hombre. En un pueblito como Garapuay había un solo teléfono en 1989 y estaba en la casa de un partido político. Eso es domesticación. Eso nos pasó. Eso se está corrigiendo. Yo creo que los partidos han entendido que tienen que regresar. Y tenemos que regresar a los problemas sustanciales. Mejorar la calidad del individuo. Cuando tú mejoras la calidad del individuo de un pueblo, Marcelo, ese individuo comienza a producir. Y disminuyen las rencillas, los rencores, la ruptura de este contrato que hemos roto y que tenemos que rehacerlo. Tenemos que rehacerlo sobre la base de una Venezuela que sea mejor, que entienda que es sobre la capacidad de cada individuo que tú puedes hacer el colectivo mejor. Unamuno decía que las buenas universidades automáticamente producían buenos pueblos. Y no entremos a discutir que si en Estados Unidos hay más violencia, no hay más violencia. Hoy en todo el mundo hay una gran anarquía, hay una ruptura de esos contratos sociales, que a mi juicio se fundamenta que tenemos al fin y al cabo en el cerebro, ahora no hablando neurocientíficamente, no de moléculas y cosas de esto. En el cerebro tenemos 2 cosas nada más. Tenemos esa gran masa de células y eso que tú ves allí, eso contiene 2 cosas. Nuestros instintos, el erótico, el tanático, que es el que nos hace la guerra, desde que éramos australopitecos hasta hoy en día, y el contrato social. Es decir, el contrato social que es desde los códigos de Hammurabi y los códigos de Moisés hasta nuestra constitución, nuestro código civil. Es decir, cómo comportarnos en sociedad. Eso es lo que está roto. La gente se traga los semáforos, eso es lo que está roto. Entonces, por eso te insisto, si estos programas le hubieran dado continuidad y el país no se reinventara, no hubiese habido el abuso partidista, hoy tendríamos muchachos entrando a las universidades con sus cerebros más desarrollados, con un talento mejor, que es lo que merecen las sociedades, que es mejorar eso que yo llamo mejorar la calidad de la sociedad civil. Cuando mejoremos la calidad de la sociedad civil, vía la estimulación, vía el mejoramiento, la sinceración de la educación nuestra, que es una educación que es falsamente democrática, pretende que todos seamos igual de mediocres, cuando lo que debe pretender es que todos seamos competentes, que seamos capaces de desarrollar nuestras habilidades y destrezas y los que puedan su talento. No significa que vamos a ser, todos van a tener que ser como Einstein o cosas así, pero todos tienen el derecho a mejorar su modelaje neuronal, todos tienen el deber de mejorar ese modelaje neuronal, todos tienen el derecho de poder apreciar mejor la música, todos tienen el derecho a pensar más y mejor.
y ese día tú verás que, por supuesto, esto tiene un gran inconveniente, Marcel, que es que si tú eres nieto de desnutrido y eres madre de un muchachito que van a ser desnutrido, las posibilidades de modelaje neuronal también son muy difíciles. Por eso, Marcelo, porque si tú tienes menos estructura, es decir, si tú tienes menos bloques en una pared, la pared va a ser siempre de menor tamaño. Y por más que yo te dé un bloque, mañana no lo vas a poder pegar porque ya la pared está montada. Es decir, el niño en realidad va haciendo, por las estimulaciones que él reciba, él va mejorando cerebralmente y por eso tú puedes tener un niño. Hay madres que te lo dicen, mira, pero el niño mío caminó a los 8 meses. Probablemente lo estimularon más. Ahora, imagínate un niño que crece, como la mayoría de nuestros niños marginales, en ambientes empobrecidos, socialmente me refiero, o sea, madres abandonadas, padres que no se conocen, y encima de eso desnutrido, y además la madre es hija también de desnutrida, el panorama allí para la estimulación es difícil, por eso es que esto tiene que ser visto multifactorialmente, es decir, son muchas las cosas que influyen para que no se dé esa estimulación. Estimulación que tú la puedes hacer en el adulto, por supuesto, pero cuesta mucho más porque ya tienes ahí la maquinaria instalada. Ahora, esta estimulación que el niño tiene una capacidad plástica porque él mismo está en transformación, es una persona que se está desarrollando físicamente. Imagínate tú todo lo que tú puedes hacer allí desde el punto de vista plástico en su cerebro, aumentar su sinapsis, aumentar la eficiencia de esa sinapsis, aumentar la capacidad comunicacional. Ahora, a la hora de hacer esos esfuerzos siempre hay mucho miedo de que el esfuerzo por mejorar el cerebro de la persona consista en endoctrinarlo, en tratar de programarlo. Es cierto, exacto, sí. Claro, eso es una vertiente que a veces lo que trabajamos en el laboratorio le tenemos miedo, porque es la responsabilidad que tenemos como científicos, ¿no? Y uno siempre recuerda con terror la bomba atómica, uno recuerda todos esos accidentes que ha producido la ciencia, pero que no es culpa de la ciencia, ¿no? O sea, la ciencia per se no tiene ética. La ética la tiene el hombre. Si yo no puedo seguir. Hoy en día tenemos el problema de la biotecnología, que tenemos que ser muy cuidadosos, pues se pueden producir grandes accidentes en el ser humano por la manipulación genética, ¿no? De manera que la ética tiene que ser del hombre, que es un poco lo que está en crisis en el mundo entero. Es decir, parte de la crisis del mundo, de esta cresta de fin de siglo, es que tenemos no solamente en Venezuela, sino hay una crisis total. ¿Qué es lo que plantea la importancia de lo que tú señalas desde el principio del programa, del contrato social? O sea, ¿por qué vivimos juntos? ¿Por qué queremos vivir juntos? ¿Por qué queremos seguir viviendo juntos? Que de paso el hombre tiene que vivir junto. El hombre es gregario, como tú has oído siempre. Si yo te colocara a ti en el medio del Mato Grosso y te digo, bueno, Marcel, defiéndete, ve a ver si tú puedes llegar a Boavista. Tú tienes la posibilidad, ¿llegas o no llegas? Si tú pasas ahí 2 años, tú te vuelves a un mundo salvaje y te vuelves un salvaje, es decir, porque tienes que matar animales, incluso vas a tener que matar pajaritos que te dolería. Hoy en día te dolería mucho matar un pajarito, pero lo vas a tener que hacer porque es tu sobrevida. Entonces, el precio de vivir en sociedad es que nos queramos nosotros mismos, tengamos afecto y respeto entre nosotros. Eso es lo que hacen las naciones y eso es lo que hace el contrato social. Mira, no te comas los semáforos, llega a tiempo, no rompas, esas cosas sencillas, no matarás. Todo eso es lo que está roto y ese es el despunte de la violencia que tenemos. Si nosotros a través de la estimulación y a través de la educación, te repito, que vuelva a la experimentación y no simplemente a la transmisión de conocimientos tontos, pues los conocimientos siempre van a aumentar todos los días y eso están hasta en los libros. Yo lo que tengo que aumentar es la capacidad de absorción, de interpretación del conocimiento. Yo dirijo un posgrado, Marcel, y tiene una asignatura que se llama español. Y la gente me ridiculizó hasta decir basta. Yo tengo muchas cosas por las cuales me ridiculicen, es verdad. Pero una de las que me ridiculizaron fue esa, que yo puse español, y está loco definitivamente. No lo querían aprobar por eso. En realidad era un curso de lógica. Y un amigo mío, el doctor Adrúbal Batista, me dijo, no, pero deja eso y lo pones como español. Y además la gente no se da cuenta que tú lo que quieres es un curso de lógica. Y de hecho, no se dieron cuenta y quedó como español. Muy fácil. Yo les doy 2 ensayos, 8 ensayos, y les digo, hágame un resumen de 250 palabras. Los estudiantes del posgrado, se van. Entonces el ensayo puede ser historia, ciencia, cualquier cosa, actualidad, política, lo que sea. Ahí no tiene que ser los temas de neurociencia, que es a lo que nosotros nos dedicamos fundamentalmente. Todo el mundo sale raspado. O sea, no pueden expresar su capacidad de síntesis, porque no han sido entrenados para ello. Porque
la escuela nos ha domesticado el cerebro. Este experimento democrático nos ha domesticado de alguna manera el cerebro. Y eso es una falsa democracia y una percepción no democrática de la educación, Marcelo. Si tú lo que tienes es que estimularte. En la medida que tú te dediques a mí a lo mejor, mira, a mí no me gustaba Wagner. Yo empecé a oír Wagner varias veces y papá me acuerdo que me ponía a oír música clásica aquí. Si mi papá no me hubiera puesto a oír música clásica aquí, a lo mejor yo también ahorita la odiaría y estaría quién sabe con qué salsa, con qué... Yo no tengo nada contra la salsa, de paso no me vayan a criticar también por eso. Pero si tú te educas, a lo mejor yo no pretendo ser músico, pero sí me gusta la música. Eso lo puedes lograr a través de la escuela. En la escuela los niños, ¿qué es lo que le dan? Salvo información. ¿Cuál es la estimulación que reciben nuestros niños? Las que propuso el programa de Machado, las que hace Beatriz aquí, las que hacen estas personas que tú has venido entrevistando a este programa. Es lo único que nos queda como alternativa para rescatar no solamente la convivencia útil del hombre, porque tenemos que vivir, te repito, desde que estábamos en África, como tribus, como recolectores de semillitas que éramos en nuestros orígenes, con la información que nos viene encima, con las revoluciones tecnológicas que nos vienen encima, definitivamente o aprendemos de nuevo a vivir queriéndonos o yo no sé qué le va a ocurrir a la humanidad. Vamos a cumplir unos compromisos y ya regresamos para ver las opciones que tenemos. Hace un momento tú planteabas el drama que significa la ruptura del contrato social. O sea, cuando la gente ya no encuentra razones que justifiquen el convivir, el deseo de seguir todos juntos, de hacer un esfuerzo común para mejorar, para superarnos, el tratar de proyectar nuestra relación en los próximos 10, 20, 30, 50, 100 años. Ahora, frente a ese problema nos encontramos con una sociedad que por X o Z razones ha abandonado o ha fracasado en su proyecto económico y ha permitido en los últimos 20 años un enorme deterioro en el poder adquisitivo del salario, en el poder adquisitivo y acumulativo del ahorro, en la generación de empleo. Entonces tenemos una sociedad con menos vínculos, con menos razones que la unan, empobrecida económicamente, pero también empobrecida cultural y socialmente. Muchos niños abandonados. Hace unos días nos decía Beatriz Manrique en este mismo programa que encuestando parejas de padres 2 años después de haber hecho el programa Familia, había encontrado que entre quienes habían hecho el programa Familia, 60% todavía seguían unidos y entre los que no lo habían hecho, solamente 30%. Me parece la cifra muy preocupante en ambos sentidos. O sea, que solo 60% de las uniones sobrevivan a los 2 años es grave. Claro. Ahora que sea 30 es 2 veces o 3 veces más grave. Claro. Entonces, esa sociedad que va acumulando niños abandonados, esos niños abandonados se encuentran con 2 problemas que tú nos has planteado en el programa, y con eso quisiera terminar la exposición. Por un lado, tienen una biblioteca genética suficiente. Sí, muy distinta pues de la deseable. Tienen problemas de nutrición, pero por otro lado tienen un entrenamiento social para poder sobrevivir, terrible, un poco lo que tú decías que ocurría con los pececitos en el tubo. O sea, el que tiene que sobrevivir y no tiene los recursos mentales, intelectuales, emocionales o económicos para hacerlo, pues desarrolla otras habilidades que le permitan sobrevivir. Entonces, ¿cómo ves tú que se proyecta la sociedad que estamos haciendo en este momento? Sí, yo comparto tu preocupación. Es decir, así como te hablé del ratoncito que era más inteligente porque se había criado en las calles, igual le va a ocurrir a esa gran cantidad de muchachitos. Esos muchachitos están recibiendo un entrenamiento, pero contra la sociedad, contra el contrato social, contra la convivencia pacífica y digna de los hombres en grupo. Eso es muy cierto.
en relación a lo de las parejas. Cuando te decía que tenía capacidad, perdóname, cuando te decía que tenía capacidad genética suficiente porque la trae. Solo que esa misma capacidad genética la vas a usar para ese mal entrenamiento antisocial. En cambio, y en cuanto a lo de las parejas, en el caso de que se separan más personas más en aquellas que no han recibido el entrenamiento, es porque la estimulación se permite que tú estimulas a los padres. ¿Cómo los estimulas a ellos? Los estimulas no solamente en la responsabilidad, sino en el placer, en la diversión, en la felicidad de constituir un grupo, de constituir familia. Que eso es lo que se ha perdido, así como se ha perdido el placer de vivir en sociedad, el placer de que somos parte de una gran familia, estamos perdiendo ese placer, es decir, estamos yendo hacia lo que llamaba Fukuyama el fin de la historia del último hombre, recuerda su libro, que es un fenómeno en todo el mundo, no solamente en Venezuela. Yo creo que para ser razonablemente optimistas y no tontos, debemos enfocar grandes esfuerzos educacionales desde el pregrado hasta la universidad. Marcel, nuestra universidad tiene que ser modernizada, actualizada. No podemos seguir con esquemas universitarios como los tenemos. No podemos seguir con escuelas. Y eso, aunque lo haya dicho mucha gente, aunque sea un perogrullo, tenemos que seguirlo repitiendo para ver si lo entendemos, porque no estamos estimulados. Tenemos cerebros domesticados. Entonces, yo creo que la única manera de restablecer esos vínculos que nos permitan recomponer el contrato social, que es lo que habría que hacer, necesitamos definitivamente, caemos en el callejón de que tenemos que meter todos nuestros esfuerzos en mejorar la educación, en volver a programas que nos permitan aumentar la calidad del individuo. Yo no solo diría que del niño, hay programas educativos para adultos, hay estímulos que se pueden masificar para los adultos. Mira, Marcel, y esto es bueno para las personas que ya estamos en cierta edad, aun cuando perdemos una gran cantidad de neuronas, a veces por la comida, por la intoxicación, por la destrucción del ambiente que tenemos tan terrible, todavía tenemos posibilidades de mejorar plásticamente nuestro cerebro, de aumentar nuestras sinapsis. ¿A cualquier edad? Sí, incluso personas, lo que pasa es que necesitan más disciplina, en el niño es mucho más fácil, necesitas más voluntad. Sí, pero a cualquier edad uno puede lograrlo. Sí puedes lograrlo, Marcelo, a cualquier edad. Claro, a medida que avanza la edad tienes más dificultades. Bueno, pasa con el entrenamiento deportivo pasa lo mismo. O sea, es más fácil hacerlo cuando uno tiene 10 o 20 años. Pero es igual con el cerebro. Pero es igual con el cerebro, Marcelo. Tú puedes aumentar la eficiencia de tus sinapsis, la eficiencia de tus sitios de comunicación. Mira, tú sabes en qué lo noto yo a veces, mis colaboradores que son tan jovencitos como yo, ¿no? Ellos dicen a veces que el viejo soy yo, pero no es verdad. Yo soy el que a veces el que habla, pero ellos son los que trabajan, me pasa en el laboratorio. Yo veo, por ejemplo, cómo algunos de ellos, uno lo llama, ¿no? Ha adquirido cierta maduración. No, es que te adquieren una habilidad y destreza, incluso después de los 40 o los 50 años. Yo a veces le digo ya a algunas, no, estas son unas viejas refunfuñonas, pero de verdad, adquieren unas habilidades y unas destrezas. Yo siempre le digo a ellos, si tú quieres aquí seguir conmigo, cada vez tienes que ser mejor. Y los tipos se lo han creído y han desarrollado de verdad habilidades y destrezas impresionantes que a mí me sorprende. Yo a veces digo, ¿y cómo sabría fulanita esto o fulanito esto? Los técnicos, chicos, que yo los conseguí muchachitos y ya algunos van a ser hasta abuelos. Las habilidades, la capacidad de comprensión que ellos tienen a veces sobre los fenómenos, me ha aliviado a mí mucho trabajo. Bueno, muchos de ellos dicen que yo soy ya neuropolítico y no neurocientífico, porque muchas de las cosas las he descargado en ellos. Eso no tiene sino una explicación. Ellos han aumentado su capacidad, su eficiencia sináptica. Eso lo llaman aprendizaje. Bueno, bendito sea. Si eficiencia neuronal es aprendizaje, eso es lo que tenemos que hacer para mejorar nuestra capacidad cerebral. Y si eso lo colectivizamos, tendremos definitivamente un país mejor. Ahora, ¿cómo podemos convencer al país de que esto es conveniente, que es útil, que es provechoso, que es necesario? Yo acepté tu invitación en parte por eso. Yo siempre he dicho que yo soy lo que soy un maestro. Si esto sirvió de una clase para que el país entienda ese tipo de cosas. Mira, hay un momento en que uno tiene que hacer una reflexión. Uno tiene que dejar de ser de repente eso. La gente cree que los fenómenos, como los fenómenos entre las parejas, la gente piensa que eso es como la lluvia. Dale tiempo a ese paso. No. Los fenómenos económicos, eso va a pasar, dicen los economistas, pues, la luz al final. No, si no nos proponemos, no pasa. Ese es el drama. Necesitamos amar hasta que duela, como decía el mexicano.
Pero ¿tú no crees que parte de esa domesticación de la que hemos sido objeto Hay que renunciar a eso. viene? O sea, yo creo que uno de los mejores ejemplos de domesticación es ese conformismo, esa tolerancia. Cierto. Y tolerancia con nosotros mismos. Nosotros estamos como convencidos que es que nosotros somos así como medio mediocres. Pues, ¿cuánta gente nos dice, bueno, chico, acéptalo, total, eso tenía que pasarte? O sea, no, pero ¿y por qué? O ponte a eso, si es que esa es la mejor revolución. ¿Cómo haces tú un gerente? Porque lo pusiste a estudiar mucho. No, porque el tipo quiso ser. ¿Cómo haces tú un buen obrero de la soldadura? Porque el tipo quiere hacer la soldadura bien hecha. ¿Cómo haces tú un buen cirujano? Haciéndole las manos. ¿Cómo haces un pianista? Tarda mucho a veces en hacer un pianista o tarda mucho a veces en hacer un científico. Pero es un acto, Marcel, la gente tiene que aceptar que uno es bueno o malo o regular porque uno lo decide. No porque tu papá dijo, tú vas a ser bueno, mijo, y tú vas a ser malo. No, señor, tú decides hacer eso. Y eso es lo que la gente tiene que darse cuenta. Económicamente tenemos que tomar decisiones. Es que tenemos que decidir qué economía. Primero, rentismo. Después, ¿cómo se llama? Economía financiera. Ahora, tributaria. ¿Y dónde está la economía productiva? ¿Dónde está la economía de bienes? Es que tenemos que, es que no podemos porque hay un chaparrón de agua. No, ya basta chaparrones de agua. Entonces que sí, como la gente te dice, no, yo qué más hacía, chico, eso lo mandó Dios. ¿Cómo que lo mandó Dios? Sí, el accidente que tuvo y se murió ahí, fulano de tal. Pero ¿cómo que te mandó Dios? Si tú andabas a 200 kilómetros por hora, lo más segurito era que te ibas a matar. No te quedaba más remedio. O sea, eso es un acto voluntario. Uno decide ser bueno o malo. Uno decide que a uno le guste la lectura o no. Uno decide eso, Marcelo. Basta ya de decir, no, es que ahí me rasparon porque el profesor me odia. El profesor te odia. No, yo soy malo porque el gobierno es malo. Yo tengo que ser un venezolano. Bueno, chicos, que nosotros somos así. Aquí es así. Pues tú llegaste tarde, ¿vale? Ve, aquí es así, ¿vale? Mira, vale, ¿por qué tú haces tal cosa? Mira, vale, porque aquí es así, esa es la cosa. No, pero ya basta, renuncia a eso. Acepta que tú quieres ser mejor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Espero que nos haya sido útil, provechosa esta conversación de esta noche. En todo caso, ha sido muy entretenida. Que no es modificable el reparto de conocimientos que existe en el país o en el mundo. Mira, Marcel, yo creo que el problema habría como que definirlo o enmarcarlo en lo siguiente. O sea, eso que te dice la gente de verdad es lo inmediato. Si la gente te dice, mire, yo tengo hambre, o la gente se siente agredida en la sociedad, hay una especie de ruptura del contrato social que nos unía como nación. Fíjate que aquí a la gente hay que castigarla para que escuche el himno nacional o hay que castigarla para que ponga la bandera. Es decir, los nexos que nos unían, que nos permitían querernos un poco como nación, eso están tan rotos. Eso es lo que yo llamo la ruptura de ese contrato social que nos permite vivir en comunidad y decir que vivimos en Venezuela. Acaban de descubrir las fronteras y además descubrieron que estaban abandonadas. Entonces, esos son los problemas inmediatos que tiene la sociedad. Ahora, el problema de fondo sigue siendo definitivamente la elevación de la calidad del individuo. Y eso pasa por el proceso educativo. Mira, es que lo que hizo el doctor Machado, yo lo considero por una parte el único proyecto político-social de envergadura de este experimento democrático que lleva ya 37 años. De resto eran obligaciones de la democracia, acabar con el fantasma de la dictadura, mejorar la situación, hemos pervertido la situación del salario y todas esas cosas con la cantidad de deformaciones que se le han producido en los diferentes gobiernos que hemos tenido. Pero un verdadero proyecto político-social como ese, hay muy pocos. Lo demás eran obligaciones de la democracia. ¿Qué hace a ese proyecto tan especial? Marcelo, una cosa muy simple. Es decir, aumentar la calidad del individuo que compone un grupo pasa por madurar su cerebro. Así que es una verdad de perogrullo. ¿Qué hacen los atletas? Mucho ejercicio, con mucha disciplina, y después tú le ves esos hermosísimos músculos que tienen los atletas. ¿Y por qué no puedes tener un hermoso cerebro? Es un cerebro que te permita entender mejor, que te permita expresarte mejor, te permita mejorar tu capacidad de síntesis, te permite incluso amar, te permite la predicción, que es tan importante, no la brujería, porque nosotros somos, como decía un gerente
mexicanos muy milagreros en eso, siempre estamos como esperando, ¿no? Como si las cosas fuesen simples tormentas. Eso es un cerebro mucho mejor. Ahora, el cerebro no es algo que viene dado. Yo recuerdo mucho de niño oír una expresión de cuando se querían referir a una persona que era brutal, decía, es que ese es fruto del cerebro. Sí, sí, como de para decir que nacimiento. ese era Sí, sí. O genético, es que el papá también era, tú sabes, era medio quedadito. No, mira, hoy con la información que tenemos hoy en día, Marcel, el cerebro es una cosa muy compleja. Mucha gente te va a decir, el cerebro es como una computadora, un conjunto de computadoras, los más avanzados. Mira, para ilustrártelo de alguna manera, en el cerebro tú tienes 10.000 millones de células. Es una condición privilegiada, es verdad, porque están metidas en una caja ósea para protegerlo. Imagínate tú, si tuviéramos solamente piel, cada golpecito sacudiría el cerebro y entonces habría más trastornos políticos. Entonces, aparte de que quizás muchos políticos nuestros a lo mejor no tienen esa protección allí. Pero lo que te quiero decir es esto, tienes 10.000 millones de células. Y ahí me da como cosa a veces decir la siguiente cifra. El cerebro es como que si tú tuvieses una central telefónica y tú tienes que comunicar. En 1975, Luis Alberto Machado publica La Revolución de la Inteligencia y con ello provoca el mayor revuelo en los medios literarios, científicos y políticos que se recuerda en el país. Entre incredulidad, escepticismo, admiraciones y burlas, Machado defiende su tesis. En 1979 es nombrado ministro de la Inteligencia, desde donde comienza su labor de renovación socioeducativa con el objeto de transformar al hombre. Profesionales de diversas ramas, estudiosos e investigadores de la materia que creían en la tesis de Machado, tuvieron cabida en el Ministerio de la Inteligencia. Uno de ellos fue el doctor Ernesto Palacios Prú. Ernesto Palacios nació en Caracas en 1943. Estudió bachillerato en el Liceo Fermín Toro entre 1957 y 1962, final de la dictadura de Pérez Jiménez e inicio de la democracia, época de turbulencia política y disturbios estudiantiles. Esta situación lo llevó a hacer sus estudios de medicina en la Universidad de Génova, Italia. En 1967, ingresa en la Universidad de los Andes, en Mérida, donde obtiene el título de médico cirujano. A partir de ese momento, y según vemos en su extenso currículum, Ernesto Palacios hace posgrados, alcanza más títulos, participa en concursos, hace investigaciones, escribe, asiste a congresos, practica la docencia, dicta conferencias, logra cargos. Sin embargo, él se define como un maestro y se ríe al ver la cara de asombro de algún funcionario cuando le pregunta cuál es su profesión. Y él responde sencillamente, soy neurocientífico. En su laboratorio de la Universidad de los Andes, lo encontramos rodeado de aparatos complicados, de ratones y otras especies animales que le sirven en sus investigaciones y de un equipo humano que le ayuda a descifrar incógnitas. Ernesto Palacios, un hombre que trabaja incansablemente y que no pierde ni la sonrisa ni el sentido del humor, siempre está presto a atender la solicitud de los alumnos en cualquier sitio de la universidad. Esta noche, Ernesto Palacios, el maestro, el neurocientífico, hace un alto en sus complicadas investigaciones sobre el cerebro humano, abandona por unas horas la tranquilidad de la provincia y viene a compartir sus experiencias con nosotros en Primer Plano. Buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Esta noche continuamos con la serie de programas que hemos venido dedicando al tema de la educación. Cada vez que he tenido oportunidad de conversar con algún dirigente político, cultural, universitario, siempre me dicen que el problema fundamental de Venezuela es la educación. Sin embargo, cuando uno ve las encuestas de opinión pública que se hacen en el país, encuentra que la educación ocupa un lugar muy secundario. La gente, cuando le preguntan cuál es el principal problema que usted tiene o cuál es el principal problema del país, siempre se refieren al alto costo de la vida, a la inflación,
el desempleo, la inseguridad, la violencia. Pero la educación solo aparece cuando aparece en último o penúltimo lugar y nunca tiene más de un 1% de señalamiento. A mí esto me llama la atención, o sea, que las personas más calificadas, más preparadas en la sociedad, piensan que la educación es el problema fundamental, pero aparentemente el conjunto del país no lo siente así. Cuando yo escuché por primera vez el planteamiento de Luis Alberto Machado, pensé que era un planteamiento muy revolucionario, porque en el fondo las estructuras de poder y las diferencias de poder que existen en la sociedad se basan en diferencias de conocimiento, y es evidente que el conocimiento es lo que hace que los países más poderosos dominen a los menos poderosos o que ciertos grupos dominen a otros. Y pensé que era una idea que tenía un enorme atractivo popular, político, filosófico. Y sin embargo no ha sido así. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Es que no tiene esa idea el potencial que algunos han creído? ¿Es que la educación no es un problema en el país?